faltaba energía eléctrica. ¿Vieron? Faltaba energía, no había energía. Mentira. Todo mentira. Gran verso. De hecho, Aranguren, me olvidé decirles, Aranguren, en la interpelación en diputados, mostraba una filmina, como dice, una diapositiva ahí, donde, ¿qué hizo? Para demostrar que los cortes de Edenor aumentaron entre el año pasado y el 2014, lo que hizo fue, por ejemplo, en 2000, quédense con el número, en 2014 Edenor dice que hubo 10 cortes por mes por persona, pónganle ese número, en 2014. En 2015 Edenor dice que se pasó a 8. Bueno, Aranguren agarró el 8, lo puso en 2014 y el 10 lo puso en 2015. Pero hizo exactamente eso. Así nos toman el pelo. Y no es que está falseando números de la Secretaría de Energía de Fidel Castro Ruz. No. Está falseando los números de memorias y balance de Edenor. Y después sale el CEO de Edenor o el CEO de Edesur, como Besecheri, el CEO de Edesur, a decirnos, nosotros no invertíamos, no podíamos invertir con el esquema anterior. Y uno va a las memorias y balances de Edesur y lee textualmente que la empresa reconoce haber invertido como nunca en su historia, de forma extraordinaria, dice la empresa en sus memorias y balances. Y el CEO de Edesur sale por los medios y por los diarios a decir que ellos no podían invertir un centavo y no habían invertido nada. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega el cinismo de esta gente y la estafa de esta gente? Entonces nos dicen que vivíamos en una situación de crisis energética. ¿Quiénes comparten ese diagnóstico? Bien. Crisis energética. ¿Cuándo hay crisis energética? A ver, alguno que me diga, ¿cuándo hay crisis energética? O sea, que no coinciden con ese diagnóstico. Bueno, ¿cuándo hay crisis energética? No hay posibilidad de que nos entreguen Bien. Bien. Cuando no tenemos, carecemos de la energía suficiente como para poder funcionar. Perfecto, es una gran definición. Y es correcto. Ahora, ¿ustedes escucharon esa definición? Porque ellos nos hablan de crisis energética, ¿por qué? Porque pasamos a ser un país importador de combustibles y de gas natural cuando en la década del 90 no lo éramos. Exportábamos. ¿Y qué me importa? Yo soy un ciudadano, a mí no me importa si las empresas exportan o el Estado siquiera exporta. A mí lo que me importa, valga la redundancia, como usuario de un servicio público, es que tenga gas natural y tenga electricidad. Y la pague lo más barato posible. Y si tengo un Estado que decide regalármela, mejor. Porque con ese dinero yo puedo ir y comprarme más cosas y comprarle más cosas a mis hijos y vivir mejor la vida que tengo, que es finita, aquí en el planeta Tierra. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que nos intentan hacer pensar como empresarios, como accionistas, empresarios inescrupulosos, porque también están los empresarios dignos y que apuestan a su país. Nos quieren hacer pensar como empresarios estafadores de espalda a su pueblo y como accionistas de estas empresas. Por eso nos dicen que exportar está muy bien e importar fue determinante para que tuviéramos crisis energética. O también que teníamos una balanza comercial deficitaria. Se entiende que el Estado tenía un déficit energético, tenía que poner mucho más dinero producto de ese desfasaje entre las exportaciones y las importaciones. ¿Y a mí qué me importa? Yo quiero electricidad y quiero gas natural. Si el Estado se hace cargo de ese dinero, mejor. Bienvenido. Ahora, ¿el autoabastecimiento es malo? No, el autoabastecimiento es bueno. Pero el autoabastecimiento que tuvimos en la década del 90 y hasta 2003, como se llenan la boca, Aranguren y otros, ese fue un autoabastecimiento con el pueblo afuera. Y el autoabastecimiento tiene que ser con el pueblo adentro, es decir, con consumo creciendo así, con industrias abriéndose así una tras de otra, con comercios así, con cada vez más puestos de trabajo generados. Eso, ahí logren el autoabastecimiento y después hablamos.
logren ahí el autoabastecimiento y después hablamos. Ahora, ¿qué pasó con el gas natural? Y lo que pasó con el gas natural es que producto de los mismos estafadores que hoy están en la Cámara de Empresas con poder ministerial y sendas empresas como directores, los ex secretarios de Energía, famosos, no sé si escucharon hablar de ellos, que hoy están asesorando a Aranguren, fueron los responsables de haber comenzado un proceso de saqueo de nuestro gas natural exportándolo a Chile a partir del 1996. Exportación que Néstor Kirchner hubiera querido cerrar en 2004, pero no pudo y terminó cerrando en 2007 los grifos. Si no hubiésemos exportado todo ese gas natural en un país progresivamente destruido, con un mercado interno atrofiado, pauperizado, cada vez más desempleo, cada vez más pobreza, cada vez menos industria, si no hubiésemos exportado ese gas natural, que era un autoabastecimiento y un excedente anormal, porque tenía que ver con la destrucción del país y sobraba porque no había país. Si no hubiésemos exportado todo ese gas natural, nos hubiésemos ahorrado prácticamente todas las importaciones de gas natural. Y no hubiésemos tenido el déficit de la balanza comercial energética que tuvimos. Pero además se debió también al desastre de la gestión de Repsol al frente de YPF. Ahora recuperamos YPF en 2012 y la producción de gas natural comenzó a mejorarse y a crecer exponencialmente. Pero después vamos a ir con eso. Volviendo al tema de la crisis energética, tenemos que pensar en términos de ciudadanía, de pueblo. ¿Cuándo hay crisis energética? Cuando la energía no alcanza, pero fundamentalmente cuando tenemos compatriotas que no pueden pagar un servicio público de electricidad y de gas natural. Cuando tenemos argentinos, como pasó en el invierno, que tienen que recurrir a la leña porque no pueden pagarse el gas con garrafas, eso para el pueblo argentino es crisis energética. Cuando tenemos una Cámara de Empresas con poder de ministerio y cuando tenemos un ministro de Energía que es accionista de una empresa privada como Shell, eso es crisis energética. Eso es crisis energética. Cuando tenemos en el ENRE, en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, mayoría absoluta de exdirectivos que vienen de Edenor y Edesur y un personaje que se llama Carlos Bastos, que fue 5 veces testigo de parte de empresas contra la Argentina ante el CIADI, que fue el secretario de Energía de Menem y que además fue testigo para una empresa privada contra otra empresa privada que nos tiene sin cuidado, pero que es importante porque representa permanentemente empresas privadas. Cuando tenemos mayoría absoluta en el ENRE, que debería velar por la seguridad jurídica del pueblo argentino, y tenemos a las empresas del sector, eso es crisis energética. Eso es crisis energética. Cuando tenemos en el Enargas al interventor que se llama David Tesanos, que es un hombre que viene de las empresas de gas natural más importantes, comercializadoras, abastecedoras, de Total, también pasó por YPF en un error, para mi punto de vista, un error haberlo designado al frente de YPF, pero también pasó por YPF, pero sobre todo pasó por Total, Wintershall, Metrogas. Metrogas, un actor fundamental en uno de los segmentos del servicio público de gas. Bueno, cuando tenemos un señor que pasó por todo ese sector privado y está ocupando el Enargas, el Ente Nacional Regulador del Gas, que debe velar por la seguridad jurídica de todos nosotros, eso es crisis energética. Eso es crisis energética. Entonces, para estos señores que no son capitalistas, como bien dijo la presidenta, son anarquistas del mercado, son punteros del mercado, son loquitos del mercado. Cuando tenemos a estos señores que ocupan el Ministerio de Energía y que nos dicen que hay crisis energética porque de repente tenemos cada vez más consumo energético, porque hay cada vez más argentinos que consumen electricidad y gas natural, entonces en realidad se entiende la lógica de cómo piensan estos señores. ¿Y por qué? Porque no quieren consumo en el mercado interno, porque quieren que les sobre todo, porque mientras más les sobra, más para exportar tienen. Esto no es algo nuevo desde ahora, esto viene desde 1810, viene de la oligarquía argentina que no quiere un país constituido, una nación industrializada, moderna, soberana, con inclusión social. Mientras más bocas que alimentar, menos carne tienen para exportar. De hecho, el presidente de la Sociedad Rural nos planteó que el lomo después de la General Paz
es un bien suntuario, parece un lujo, que no deberían darse, porque ni siquiera es un lujo que sí deberían darse. Y lo mismo con la electricidad.